¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te empuja a tomar decisiones que no comprendes del todo? ¿Has sentido la fuerza de pensamientos que parecen surgir de la nada, o el eco de miedos que no recuerdas haber aprendido? Desde el instante en que abrimos los ojos por primera vez, comenzamos a llenar un archivo invisible, un espacio silencioso en nuestra mente que guarda cada susurro de nuestra infancia, cada mirada de aprobación o rechazo, cada palabra que escuchamos y que, sin saberlo, dejamos que nos definiera. Ese espacio es el subconsciente, un océano profundo y misterioso que opera sin descanso, tejiendo las hebras de nuestra vida diaria. Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones, que nuestra mente consciente es la que dicta el rumbo de nuestros días. Pero la verdad es que gran parte de lo que somos y hacemos nace de ese lugar invisible y olvidado. El subconsciente es como un motor secreto. Guarda nuestros recuerdos más tempranos, nuestras heridas más antiguas y nuestros sueños más íntimos. Sin darnos cuenta, influye en nuestras relaciones, en nuestra forma de ver el mundo y, sobre todo, en las decisiones que tomamos cada día. ¿Por qué elegimos caminos que parecen contradecir lo que creemos querer? ¿Por qué a veces nos saboteamos o nos encerramos en la comodidad de lo conocido? Hoy quiero llevarte a un viaje al corazón de ese océano interior. Vamos a explorar cómo el subconsciente moldea nuestras vidas, cómo nos susurra verdades que no siempre escuchamos y cómo podemos aprender a descifrar su lenguaje para liberarnos de sus cadenas invisibles. Porque si logramos entender ese poder oculto, podremos finalmente convertirlo en nuestro mayor aliado. El subconsciente es ese océano profundo que habita bajo la superficie de nuestra conciencia. Es el guardián silencioso de todo lo que hemos visto, oído y sentido, almacenando recuerdos, emociones, creencias y experiencias que a menudo olvidamos, pero que siguen viviendo en lo más profundo de nuestra mente. Muchos piensan que el subconsciente es una simple caja de recuerdos, un lugar donde descansan los restos del pasado, pero en realidad es mucho más que eso. Es el motor secreto que dirige gran parte de nuestra vida, sin que siquiera lo notemos. Imagina por un momento un iceberg. La punta, visible, es la mente consciente, la parte de nosotros que razona, decide y se pregunta. Pero bajo el agua, invisible a simple vista, se oculta la enorme masa de hielo que sostiene y guía el resto del iceberg. Así es el subconsciente, una parte colosal y oculta de nuestra mente que influye silenciosamente en cada aspecto de nuestra existencia. Cada vez que reaccionamos ante una situación sin saber por qué, cada vez que repetimos patrones de conducta que no deseamos, cada vez que sentimos miedo o alegría sin razón aparente, ahí está el subconsciente, actuando como un piloto automático. Es el responsable de hábitos que no podemos romper, de creencias que ni siquiera recordamos haber adoptado y de sueños que a veces nos parecen imposibles. El subconsciente no razona como la mente consciente. No distingue entre lo real y lo imaginario, entre lo que deseas y lo que temes. Si una idea se graba profundamente en él, actuará para convertirla en realidad, como si se tratara de una orden irrefutable. Por eso, las creencias que albergamos en lo más profundo de nuestra mente tienen un poder tan grande. Se convierten en la base de nuestros pensamientos, nuestras emociones y, en última instancia, de nuestras acciones. En este viaje que hoy emprendemos, nos sumergiremos en los misterios de esta mente oculta. Vamos a explorar cómo se forma, cómo influye en nuestras decisiones y cómo podemos aprender a reprogramarla para alcanzar la vida que realmente deseamos. Porque el subconsciente, aunque silencioso, es el aliado más poderoso que podemos tener, o el enemigo más feroz si no aprendemos a descifrar su lenguaje. Acompáñame en este recorrido por el vasto territorio del subconsciente y descubre cómo entenderlo y transformarlo puede cambiar tu vida para siempre. Desde el primer latido de nuestro corazón, incluso antes de ser conscientes de nosotros mismos, comenzamos a grabar en las profundidades de nuestra mente cada estímulo, cada emoción, cada caricia y cada susurro que nos rodeaba. Desde ese instante, el subconsciente se convierte en un cuaderno silencioso donde se escribe la historia de nuestras vidas, una historia que, muchas veces, desconocemos que está siendo escrita. Allí, en esa zona oculta de la mente, se almacenan las creencias más arraigadas, los miedos que nos acechan en la penumbra y las esperanzas que, a menudo, ni siquiera nos atrevemos a confesar. Imagina por un momento a un niño pequeño que, con ojos curiosos, observa el mundo que lo rodea. Cada gesto de amor, cada mirada de desaprobación, cada palabra de aliento o de reproche se graban en su subconsciente como si fueran verdades absolutas. Esas experiencias tempranas, aparentemente inofensivas,
son las que forjan las estructuras invisibles que luego dirigirán sus pensamientos y sus acciones durante toda su vida. El niño crece, se convierte en adulto, pero el eco de esas primeras vivencias sigue resonando en lo más profundo de su ser. El subconsciente absorbe información como una esponja, sin cuestionarla, sin filtrar, sin razonar. No tiene la capacidad de analizar lo que es bueno o malo, lo que es verdad o mentira. Simplemente almacena. Y cada experiencia se convierte en un ladrillo más en la construcción de nuestra identidad. Una caricia puede convertirse en una fortaleza interior, una palabra hiriente, en una herida que nunca cicatriza. Así, el subconsciente va tejiendo una red de significados, creando las creencias que luego moldearán nuestra forma de ver el mundo, nuestras relaciones y nuestros sueños. Allí se oculta el verdadero origen de su poder, en la infancia, cuando nuestra mente está abierta y vulnerable, como una hoja en blanco, lista para ser escrita por los demás. Los padres, los maestros, la cultura, la sociedad y las experiencias personales son los autores que, con sus palabras y actos, van trazando los contornos de nuestro subconsciente. Esas primeras vivencias se convierten en los cimientos de nuestra casa interior, y aunque muchas veces no recordemos conscientemente esas experiencias, el subconsciente sí las recuerda y las respeta como leyes inquebrantables. Es en ese periodo, donde la mente es maleable, donde las semillas del subconsciente germinan y crecen. Por eso, es tan difícil cambiar nuestras creencias más profundas en la adultez. Son raíces que llevan años alimentándose de nuestra historia personal, y que han echado brotes en cada rincón de nuestra vida. Pero no es imposible transformarlas. Al entender cómo se originan, podemos comenzar a desenterrar esas raíces, examinarlas y, con paciencia, plantar nuevas semillas. Porque aunque el subconsciente sea poderoso, no es inmutable. Puede ser reprogramado, pero primero debemos comprender de dónde viene su fuerza y cómo hemos sido sus discípulos, a veces sin saberlo. Hoy nos adentramos en el origen de ese poder, en los primeros años, en las primeras palabras, en los primeros gestos. Porque allí, en esa etapa silenciosa y a menudo olvidada, se forjaron los hilos invisibles que hoy guían nuestras decisiones y construyen nuestro destino. Comprender esto es el primer paso para recuperar las riendas de nuestra mente y reescribir, si así lo deseamos, la historia que queremos vivir. En la vasta profundidad de nuestra mente, el subconsciente se erige como un director de orquesta invisible, marcando el compás de nuestras acciones y elecciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. Cada día, tomamos miles de decisiones, algunas pequeñas y otras trascendentales, y nos gusta creer que cada una de ellas es fruto exclusivo de nuestra voluntad consciente. Pero la realidad es que, en muchas ocasiones, nuestras decisiones están influenciadas, si no determinadas, por ese guión silencioso que el subconsciente ha escrito en sus páginas desde nuestra infancia. Piensa en el momento en que te encuentras ante una encrucijada, un nuevo trabajo, una relación, un cambio de ciudad. En la superficie, la mente consciente evalúa pros y contras, enumera riesgos y oportunidades, pero, en el fondo, el subconsciente ya ha decidido. Sus juicios son rápidos, automáticos y, a menudo, basados en experiencias pasadas que ni siquiera recordamos. Tal vez, sin saberlo, el miedo al fracaso que sembraron aquellas palabras de un maestro en la escuela, o el temor al rechazo que aprendimos en un pasillo de nuestra casa, se activa como un resorte y nos lleva a elegir la seguridad en lugar de la aventura, la rutina en lugar del desafío. El subconsciente actúa como un guardián que protege y limita a la vez. Nos guía para mantenernos a salvo de lo que, en algún momento, nos hizo daño. Pero en esa protección también nos encierra, porque no distingue entre un peligro real y uno imaginario. Así, muchas veces nos vemos atrapados en patrones de conducta que se repiten una y otra vez, aunque ya no tengan sentido en nuestro presente. Elegimos amistades que refuerzan nuestras creencias antiguas, buscamos situaciones que confirman nuestras inseguridades, tomamos caminos que parecen más fáciles, pero que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Cada reacción emocional, cada impulso que sentimos cuando alguien nos habla, cada miedo que se despierta ante una situación nueva, nace de ese subconsciente que actúa como un eco del pasado. Es como si el niño que fuimos hablara al adulto que somos, recordándole, sin palabras, lo que aprendió a temer o a desear. Y así, sin darnos cuenta, tomamos decisiones que creemos libres, pero que en realidad están guiadas por los hilos invisibles de nuestra historia. Es en este punto donde la vida nos da una oportunidad, aprender a identificar esos hilos.
Cuando observamos nuestras decisiones con honestidad y nos preguntamos por qué elegimos lo que elegimos, podemos comenzar a distinguir la voz del subconsciente de la de nuestra conciencia. Ese es el primer paso para liberarnos de sus cadenas y transformar nuestra vida. El subconsciente no es un enemigo, sino un aliado que necesita ser comprendido. Él nos habla a través de sensaciones, intuiciones y emociones, y si aprendemos a escucharlo sin miedo, podremos descubrir un poder que, en lugar de limitarnos, nos puede impulsar a crear la vida que verdaderamente deseamos. Porque en el arte de tomar decisiones, la clave no está en luchar contra nuestro subconsciente, sino en comprenderlo, integrarlo y reprogramarlo para que trabaje a nuestro favor. Solo así podremos convertirnos en los verdaderos dueños de nuestro destino. En el silencio del subconsciente se forjan las creencias que, como raíces ocultas, sostienen la estructura de nuestra vida. Estas creencias son como mapas invisibles que nos dicen quiénes somos, qué merecemos y hasta dónde podemos llegar. Muchas veces, ni siquiera somos conscientes de su existencia, pero ahí están, marcando el territorio de nuestras posibilidades. Son como cadenas invisibles que nos atan a una versión limitada de nosotros mismos. Desde la niñez, cada palabra que escuchamos, cada gesto que nos define, cada experiencia que nos sacude, deja una marca en nuestra mente subconsciente. Una mirada de desaprobación puede traducirse en no soy suficiente, una palabra de desánimo puede convertirse en no lo lograré, y una traición temprana puede transformarse en no puedo confiar en los demás. Estas creencias se graban con la fuerza de lo indiscutible y se convierten en verdades absolutas que gobiernan nuestras emociones y decisiones. Imagina que, cada vez que te propones un objetivo, el subconsciente se activa como un centinela, revisando sus archivos de experiencias pasadas y diciéndote si ese sueño es posible o no. Si encuentra, en sus registros, alguna creencia que contradiga tu deseo, te lo hará saber a través del miedo, la duda o el autosabotaje. Tal vez quieras cambiar de carrera, pero una voz interna susurra, no eres lo bastante bueno. Tal vez anheles una relación sana, pero el subconsciente recuerda aquella vez que alguien te hirió, y te susurra, el amor solo trae dolor. Y así, sin darnos cuenta, nos saboteamos, renunciamos o nos conformamos con lo que creemos merecer. Estas creencias limitantes son como muros que dividen la vida que soñamos de la vida que vivimos. Son invisibles, pero poderosas. Cada vez que intentamos superar un desafío, el subconsciente revisa su archivo y, si detecta una amenaza, activa las alarmas, miedo, ansiedad, inseguridad. No lo hace para destruirnos, sino para protegernos de lo que alguna vez nos dolió. Pero en esa protección, muchas veces nos priva de crecer, de soñar, de explorar nuevos caminos. El problema es que estas creencias suelen estar tan profundamente arraigadas que ni siquiera las cuestionamos. Se han convertido en parte de nuestra identidad, en la voz interna que nos define. Pensamos que somos así, que así es la vida, sin darnos cuenta de que son solo ideas heredadas que pueden ser reescritas. El primer paso para liberarnos de esas cadenas invisibles es traerlas a la luz de la conciencia. Preguntarnos, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿De dónde viene esta voz que me limita? ¿Es realmente mía o es un eco del pasado? Al observar nuestras creencias con curiosidad y valentía, comenzamos a entender que no somos prisioneros de nuestras historias, sino narradores de nuestro propio destino. Porque el subconsciente, aunque poderoso, no es un carcelero, sino un archivo que podemos reorganizar. Cada creencia limitante puede ser cuestionada, desafiada y reemplazada por una nueva, una que nos impulse a crecer y no a estancarnos. Así, las cadenas invisibles se convierten en puertas abiertas hacia una vida más plena y auténtica. Solo debemos atrevernos a mirar en nuestro interior y reescribir las historias que nos contamos a nosotros mismos. En el corazón mismo del subconsciente, oculto entre las sombras de las experiencias pasadas y las creencias más profundas, yace un poder silencioso pero extraordinario, el poder de crear. El subconsciente no solo es un archivo que almacena recuerdos y emociones, no solo es un guardián de heridas y temores, sino también un artesano silencioso que moldea la realidad en la que vivimos. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que depositamos en él se convierte en una semilla que, con el tiempo, florece en forma de experiencias, oportunidades o, a veces, desafíos. El subconsciente es, en esencia, el suelo fértil donde germinan los sueños y los temores. Si en él plantamos la semilla de la confianza, de la abundancia o del amor,
tarde o temprano veremos cómo esas semillas dan fruto en nuestra vida. Pero si lo llenamos de dudas, de miedos, de pensamientos negativos, lo que recogeremos será un jardín plagado de espinas. Así de poderoso es, no cuestiona lo que plantamos en él, simplemente lo cultiva con esmero y lo devuelve a nosotros convertido en realidad. Imagina por un instante que tu subconsciente es como un pintor que traduce tus pensamientos y emociones en un lienzo inmenso, tu vida. Cada trazo, cada color, cada forma surge de lo que le entregas. Si le das imágenes de fracaso, de limitación y de miedo, su obra será sombría y gris. Pero si le ofreces visiones de éxito, de salud, de plenitud, pintará con colores vibrantes y llenos de esperanza. Esta es la razón por la que tantas veces nos vemos atrapados en círculos repetitivos. Hemos programado a ese pintor interior con una paleta que solo conoce los tonos del miedo y la carencia. Lo fascinante es que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Para él, todo es igualmente verdadero. Por eso, cuando imaginamos, cuando visualizamos con fuerza y emoción, estamos enviando mensajes claros a nuestro subconsciente. Le estamos diciendo, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo vivir. Y, como un servidor fiel, el subconsciente trabajará día y noche para convertir esa imagen en realidad. Es como si le entregáramos un guión y él se encargara de reclutar a los actores, buscar los escenarios y dirigir cada escena hasta que la historia se haga carne. Pero debemos ser conscientes de que este poder creativo no actúa en piloto automático, sino en función de lo que le alimentamos cada día. Si constantemente le damos pensamientos de escasez, él se encargará de reforzar esa escasez en nuestra vida. Si lo llenamos de miedo, nos devolverá situaciones que confirmen ese miedo. Es un espejo que refleja lo que llevamos dentro, sin juzgarlo, sin discutirlo. Por eso, aprender a cultivar pensamientos positivos, visualizaciones claras y emociones constructivas es el primer paso para despertar el poder creativo del subconsciente. Este poder es tan inmenso que ha sido objeto de estudio de grandes pensadores, psicólogos y sabios de todas las épocas. Desde los antiguos alquimistas que hablaban de la transmutación interna hasta los neurocientíficos que hoy exploran la plasticidad cerebral, todos coinciden en que la mente humana es capaz de moldear su destino. Y en el centro de ese proceso, el subconsciente es la herramienta más poderosa que tenemos. Aprender a trabajar con él, en lugar de contra él, es la clave para transformar nuestras vidas. Porque, aunque invisible, el subconsciente es el artesano de nuestro destino, el mago silencioso que convierte los sueños en realidades. Solo debemos atrevernos a soñar con fuerza y a sembrar en él las semillas de lo que verdaderamente deseamos cosechar. Así, nuestro subconsciente dejará de ser un enemigo oculto para convertirse en el mayor aliado de nuestra evolución personal. En el vasto escenario de nuestra mente, dos protagonistas principales se disputan el control de nuestras vidas, la mente consciente y el subconsciente. Ambos coexisten en una relación compleja y a menudo en conflicto. La mente consciente es la parte de nosotros que cree tener el timón, es lógica, analítica, racional. Es la voz que dice yo soy, y que busca dar sentido al mundo a través del pensamiento deliberado. Es esa parte que planea, que decide, que sueña con futuros posibles y que se siente dueña de sus decisiones. Pero detrás del telón, en un rincón más oscuro y profundo, trabaja silenciosamente el subconsciente, un maestro de ceremonias que, sin decir palabra, guía muchas de nuestras acciones. La mente consciente es como el vigía en la torre de un castillo, observando lo que ocurre a su alrededor y tomando decisiones rápidas según lo que percibe. Pero el subconsciente es como los cimientos del castillo, invisibles pero imprescindibles. Desde allí, sostiene cada decisión, cada reacción emocional, cada pensamiento que creemos libre. Lo curioso es que, aunque la mente consciente cree que dirige el barco, en realidad solo tiene acceso a una fracción de la información. El subconsciente, por el contrario, almacena todo, cada recuerdo, cada experiencia, cada creencia y cada emoción que hemos vivido desde la infancia. Es un archivo gigantesco de nuestra historia personal, y desde allí susurra su influencia de maneras que muchas veces ni imaginamos. Cada vez que tomamos una decisión, la mente consciente evalúa, sopesa pros y contras, pero el subconsciente ya ha decidido si lo que queremos hacer es seguro o peligroso, deseable o temido. Si la mente consciente desea cambiar de trabajo para crecer, pero el subconsciente guarda una creencia antigua de que no soy lo bastante bueno o el cambio es peligroso, ese archivo oculto activará mecanismos de sabotaje, miedo, inseguridad, dudas.
Así es como el subconsciente se convierte en un guardián silencioso que protege nuestra zona de confort y refuerza las creencias más antiguas, aunque éstas ya no nos sirvan. La mente consciente funciona como un faro, iluminando una pequeña porción de la realidad, mientras el subconsciente habita en la penumbra, vigilando todo lo que aprendimos y dictando respuestas automáticas. Por eso, a veces, cuando queremos cambiar un hábito, nos encontramos con resistencias internas que no logramos comprender. El subconsciente actúa como un programador que sigue ejecutando órdenes que tal vez fueron escritas hace años, en circunstancias completamente diferentes a las actuales. Pero esta relación no tiene por qué ser un conflicto eterno. La mente consciente puede ser entrenada para reprogramar al subconsciente. Mediante la repetición, la visualización y la emoción, podemos escribir nuevos guiones que el subconsciente aceptará como verdaderos. Porque, aunque es poderoso, el subconsciente no tiene voluntad propia. Obedece lo que le decimos, aunque no siempre se lo decimos con palabras. Le hablamos con emociones, con pensamientos recurrentes, con imágenes mentales. Y, con el tiempo, lo que la mente consciente repite con suficiente convicción y emoción se convierte en la nueva orden que el subconsciente ejecutará con fidelidad. Así, la clave está en entender que la mente consciente y el subconsciente no son enemigos, sino aliados. La mente consciente es el arquitecto de sueños, pero el subconsciente es el constructor que los hace realidad. Si logramos que trabajen juntos, no habrá muro que no podamos derribar, ni sueño que no podamos alcanzar. Pero para ello necesitamos aprender a dialogar con ese mundo oculto que habita en nosotros, ese subconsciente que, aunque silencioso, tiene el poder de transformar nuestra vida desde lo más profundo. Si el subconsciente es el artesano silencioso que moldea nuestras vidas, reprogramarlo es el arte de convertirnos en los verdaderos dueños de nuestro destino. A primera vista, puede parecer un desafío casi imposible. ¿Cómo cambiar aquello que ni siquiera vemos, que actúa en las sombras, tejiendo nuestras creencias y emociones más profundas? Pero la clave no está en luchar contra él, sino en comprender que su poder nace de la repetición, de la emoción y de las experiencias que lo alimentan. Así como lo programamos de forma inconsciente durante la infancia, podemos reprogramarlo de manera consciente y deliberada. El primer paso para reprogramar el subconsciente es observar, con la luz de la conciencia, esas creencias limitantes que nos han acompañado durante años. Necesitamos reconocerlas, no para juzgarlas, sino para entender su origen y el papel que han desempeñado en nuestra vida. Tal vez esa creencia que dice "no soy suficiente" nació de un comentario hiriente en la escuela, o de una mirada de desaprobación de alguien que queríamos. Al comprender que no es una verdad absoluta, sino una interpretación del pasado, comenzamos a debilitar su poder. Luego, es fundamental reemplazar esas viejas creencias por otras nuevas que nos fortalezcan. Aquí entra en juego el poder de la repetición y de la visualización. Cada vez que repetimos una afirmación positiva, con emoción y convicción, estamos sembrando una nueva semilla en nuestro subconsciente. Decir "soy capaz", "merezco abundancia", "soy digno de amor" no es un simple ejercicio de autoayuda, es un acto de siembra que, con paciencia y constancia, transforma la tierra fértil de nuestra mente en un jardín de posibilidades. La visualización es otra herramienta poderosa. Al imaginar con detalle y emoción aquello que deseamos vivir, nuestro subconsciente comienza a aceptarlo como una realidad. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado, y lo que visualizamos con fuerza emocional se convierte en una orden para el subconsciente. Por eso, visualizar un objetivo alcanzado, ya sea éxito profesional, salud, amor o cualquier meta, crea un puente entre nuestro presente y el futuro deseado. Pero no basta con repetir frases o imaginar escenarios. Necesitamos impregnar esas prácticas de emoción. El subconsciente escucha con más atención a las palabras que llevan la vibración del sentimiento. Si repetimos afirmaciones mecánicas, sin alma, apenas rozamos su superficie. Pero si las decimos con fe, con entusiasmo y con la certeza de que merecemos lo que decimos, esa emoción las convierte en raíces poderosas que se aferran a lo más profundo de nuestra mente. Otra herramienta valiosa es la meditación. En ese estado de calma y relajación, las barreras de la mente consciente se debilitan y el subconsciente se vuelve más receptivo. Allí podemos introducir nuevas creencias, nuevas imágenes, nuevos deseos, como si estuviéramos hablando directamente con ese artesano interior. En ese espacio de silencio, nuestras palabras y pensamientos tienen el poder de sembrar nuevas semillas que germinarán en nuestra vida cotidiana.
La hipnosis, guiada por un profesional o a través de audios especializados, es también un camino eficaz para acceder al subconsciente y reprogramarlo. En ese estado de relajación profunda, las resistencias conscientes se disuelven y podemos trabajar directamente en las creencias que nos limitan. Reprogramar el subconsciente no es un proceso de un día. Es un viaje de compromiso y constancia, de paciencia y fe. Pero cada paso que damos en esa dirección nos acerca a la vida que verdaderamente deseamos. Porque si aprendemos a escribir en las páginas invisibles de nuestra mente, podemos convertirnos en los narradores de nuestra historia y no en meros personajes atrapados en un guión ajeno. Así, transformamos al subconsciente de un enemigo silencioso en un aliado poderoso, capaz de abrir puertas donde antes solo veíamos muros. En el reino de la noche, cuando la mente consciente se apaga y el silencio envuelve nuestras preocupaciones, los sueños emergen como el lenguaje secreto del subconsciente. Cada noche, mientras dormimos, accedemos a una dimensión donde el tiempo y la lógica se disuelven, y las imágenes y las emociones se convierten en mensajes cifrados de lo que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Los sueños son mucho más que una simple película que se proyecta mientras descansamos. Son la puerta al subconsciente, el espejo donde se refleja todo aquello que en la vigilia tememos enfrentar. En cada sueño, el subconsciente nos habla a través de símbolos, arquetipos y metáforas. Nos muestra nuestros deseos más profundos, nuestras heridas más antiguas y nuestros temores más arraigados. A menudo, lo que no nos atrevemos a sentir despiertos se disfraza en sueños de personas, animales, paisajes y situaciones que, a primera vista, pueden parecer absurdas o desconectadas de la realidad. Sin embargo, cada detalle encierra un mensaje, una pista, un fragmento del rompecabezas de nuestra mente. El subconsciente no usa el lenguaje de la lógica ni el orden cronológico. Habla en el idioma de las imágenes, de las emociones y de las sensaciones. Por eso, un sueño puede parecer confuso o surrealista. Podemos soñar con volar, con caer, con correr sin llegar a ninguna parte, con seres extraños o con lugares que nunca hemos visitado. Pero, detrás de cada imagen, se oculta una verdad que busca ser escuchada. Cuando aprendemos a descifrar ese lenguaje, descubrimos el mapa oculto de nuestro subconsciente. Los sueños también son una forma de procesar las experiencias que vivimos durante el día. Aquello que nos conmueve, nos duele o nos desafía, el subconsciente lo toma y lo transforma en símbolos para que podamos entenderlo desde otra perspectiva. Un problema no resuelto, una decisión que nos atormenta, un deseo que no nos atrevemos a confesar, todo se filtra en los sueños y nos muestra lo que, de otra manera, no nos atreveríamos a ver. Al aprender a interpretar los sueños, nos convertimos en exploradores de nuestra mente más profunda. Nos damos cuenta de que somos mucho más que lo que creemos ser, que hay en nosotros una sabiduría antigua que nos guía y nos aconseja, aunque a veces nos cueste descifrarla. Cada sueño es un mensaje, una carta enviada desde lo más profundo de nuestro ser. Algunas veces es un aviso, otras una confirmación, y otras un llamado a enfrentar lo que llevamos escondido. Para aprovechar el poder de los sueños como puerta al subconsciente, es importante dedicar tiempo a recordarlos y escribirlos al despertar. Llevar un diario de sueños nos permite identificar patrones, símbolos recurrentes y emociones que se repiten. Poco a poco, con paciencia y curiosidad, comenzamos a desentrañar el significado de ese lenguaje misterioso. Descubrimos que nuestros sueños nos conocen mejor que nadie, porque son la voz del subconsciente hablándonos al oído. Así, cada noche, al cerrar los ojos, tenemos la oportunidad de cruzar el umbral de lo visible y sumergirnos en las aguas profundas de nuestra mente. Los sueños nos invitan a un diálogo con nosotros mismos, un diálogo que nos ayuda a sanar, a crecer y a transformar nuestras creencias más profundas. Porque, al final, el subconsciente no busca dominarnos, sino guiarnos hacia nuestra verdad más esencial. Y en el silencio de la noche, susurros y símbolos se convierten en faros que iluminan el camino hacia una vida más auténtica y plena.